Les decía que vamos a iniciar lo que son las epístolas generales y vamos a comenzar eh, como lo hacemos siempre leyendo los textos, pero voy a hacer apenas unas pequeñas menciones de Juan. Juan, quien se conocía como el discípulo amado y estaba metido entre un grupo que el Señor escogió o mantenía siempre cerca de él. A veces eran tres, a veces eran cuatro, pero la mayoría del tiempo eran tres. Entonces estos discípulos que el Señor tomó más cerca de él formaban parte como de lo más, es que no quiero usar la palabra como que eran más especiales que los otros porque no lo eran más especiales, sino que el Señor les dio a ellos una provisión para lo que tenían que experimentar. Lo vemos en el Monte de la Transfiguración, lo vemos cómo se acercan en el Getsemaní y así hay algunas cosas que ellos van a manejar de manera especial. Y entre los tres, Juan es la persona que así mismo se dice el discípulo amado porque es el que conoce cosas muy relevantes del Señor. De los cuatro evangelios, tres son los evangelios sinópticos y Juan se separa de esos evangelios. ¿Por qué? Porque estos tres evangelios que tienen un paralelismo a la hora de relatar, a la hora de decir las cosas, se separa el de Juan, ya que estos tres evangelios presentan a Jesús como el Mesías, tanto a los judíos como a las naciones. Juan está ocupado en presentarlo como Dios, como eterno, como la preexistencia de Jesús en lo que es Dios, y alrededor de eso está enfocado Juan. Así que con eso en la mente y pudiendo abordar mucho más de nuestro hermano Juan, pero no quiero quedarme toda la clase en eso, nos introducimos a lo que es el estudio de la primera epístola de, de su carta de Juan. Empieza el documento diciéndonos esta verdad. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es muy importante, mis hermanos, porque Juan lo que está haciendo es, en la primera epístola, cuando él abre su exposición, está refiriéndose a la misma estructura o a la misma esencia del mensaje que él da en Juan 1.1. En Juan 1.1 él presenta justamente a Jesús como desde el principio como el verbo de Dios, y eso es lo que dice él acá, lo que era en el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros, permítame para decir, con nuestros ojos y lo hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, se está refiriendo al principio. Pero más que al principio del Génesis, que es lo que nosotros podríamos pensar, solamente el Génesis está yendo más allá del momento en el cual Adán fue creado. Se está yendo más atrás del momento en el cual la tierra fue hecha y todas las cosas que nosotros vemos fueron creadas por nuestro Dios. O sea, cuando Juan está escribiendo acerca del principio, no es el principio del mundo, como cualquiera podría pensar, o el génesis del mundo, que es la misma palabra principio. Ni siquiera al comienzo de la creación. Él se está refiriendo en Juan 1.1 al comienzo antes de que hubiera algo, cuando lo único que existía era Dios. ¿A qué se está refiriendo él con esto de que lo que hemos visto, perdón, lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos contemplado? Se está refiriendo a lo que él escribe en Juan 1.1 cuando dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por favor, préstele atención a lo que él dice y repite según lo que dijo en 1 Juan 1.1 con lo que respecta al verbo de vida. Porque el verbo de vida, o sea, la idea que él está presentando es básicamente lo que es el sujeto eterno o lo que es la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que refiere a su deidad. Eso es lo que él está presentando. Si nosotros analizamos, los otros apóstoles lo que presentan es a Jesús, uno a partir de Abraham y el otro lo presenta a partir de Adán.
O sea, están presentando a nuestro Señor Jesús como heredero de la promesa de la salvación dada a Adán y Eva, que de la simiente iba a venir la salvación, y el otro como heredero, refiriéndome al libro de Mateo, como heredero del reino de Judá o del trono de Judá. Esas son las dos presentaciones que se dan. Y Marcos lo que hace es presentar como el Salvador enviado a los gentiles. Esa es lo que es la esencia de esos tres evangelios. Mientras que Juan se va aún más atrás. Cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, vamos a cambiar la palabra verbo y la idea del ser que está mencionando él dentro de lo que es el principio, para que nos podamos ir más atrás, no solamente diciendo el verbo, sino mencionando a nuestro Señor Jesús, para que nosotros veamos cómo nuestra mente se traslada hasta allá. Entonces vamos a cambiar la palabra verbo logos, de la cual voy a hablar dentro de un momento, por la palabra o el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en Juan 1.1 de esta manera: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, ¿quién era en el principio con Dios? Jesús. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Qué es lo que Juan está haciendo? Juan lo que está diciendo es que este sujeto eterno, del cual se había oído de manera audible, ellos lo oyeron, se había visto de manera física, ellos lo vieron, se había estudiado intensamente, o lo que quiere decir que lo habían contemplado, incluso lo palparon con sus manos. Esa es una idea de enormes implicaciones. Porque Juan, si hubiera dicho en el principio, refiriéndose al Edén únicamente, entonces la idea no hubiera sido tan entendida por los receptores de que está hablando de Dios encarnado, sino que solamente hubiera estado pensando en el Hijo de Dios. Me refiero a que el que sea el Hijo de Dios no lo hace menos, pero Juan lo está llevando, más que ser el Hijo de Dios, más que ser el Mesías, lo está llevando a Dios mismo, a ser Dios mismo. Por eso es de grandes implicaciones, porque las implicaciones eran enormes, porque se estaba diciendo en ese momento que el Dios eterno se había vuelto accesible a los hombres de la manera más básica. ¿Cómo? Haciéndose hombre. De una forma en cualquiera podría identificarse con él, que cualquiera podría verse a la par y estar junto a él para poder entender a Dios, la mente de Dios, y no solamente saber que Dios estaba como hombre, entendiendo al hombre en sus sentimientos, en sus emociones, en su dolor, en sus debilidades, en todo eso estaba entendiendo al hombre. Porque cuando la palabra dice que el Señor Jesucristo aprendió obediencia, se refiere no a que él no conociera la obediencia, sino a que él de manera práctica estaba obedeciendo. Porque en los cielos Dios no obedece a nadie, todos le obedecen a él. Pero cuando Dios se hace hombre, él aprende de manera práctica la obediencia cuando se tiene que sujetar a una mujer, a un hombre como sus padres, siendo sus padres imperfectos, probablemente a maestros, probablemente a otras autoridades. Él tiene que sujetarse, él tiene que obedecer, aún siendo el Dios. Entonces, ¿qué enseña esa implicación? Hablando de manera básica, nos enseña que Dios, siendo el que orquesta todo, siendo el hacedor de vida, él se sujeta, él obedece para que usted y yo aprendamos a obediencia. Nosotros tenemos una particularidad. Nosotros, si somos papás, ¿y por qué yo tengo que hacer caso si yo soy el papá? Yo aquí soy el que mando. Yo soy el papá y punto. Ese punto lo utilizamos mucho. No digo usted y yo, estoy hablando de manera general. La mamá, yo soy la mamá y punto. Y creemos que porque somos papá y mamá, solamente eso nos da la autoridad a nosotros de someter a nuestros hijos sin necesidad de explicarles, cuando estamos obligados a explicarles. ¿Y por qué estamos obligados a explicarles por qué se hacen las cosas? No porque ellos no sean subordinados a nuestra autoridad, sino porque ellos deben de aprender dentro del manejo, del establecimiento que se dio de los diferentes órdenes o jerarquías de autoridad. Tenemos la obligación de explicarlo, y eso es lo que está haciendo nuestro Señor. A través de Juan está explicando quién es Él, a qué vino y cómo debemos de conducirnos.
se ve en cada uno de los libros que se explica el carácter de Dios y cómo en cada uno de los libros de la Biblia se explica cuál es el carácter del hombre y cómo el hombre debe de hacer para acceder a Dios. Iniciando por el libro de Levítico, que es una enseñanza completa de cómo Dios quiere ser accedido, ¿verdad? O ser adorado. Bueno, esa es una de las implicaciones importantísimas que Juan está haciendo en el momento que dice lo que hemos visto desde el principio. O sea, él está hablando de que él está presentando a un Dios que él conoció, con el cual habló, con él compartió. A ese Dios es al que le está presentando. Entonces, estas implicaciones, que eran enormes, lo que demuestran que las palabras de Juan tienen efecto como evidencia de un testigo ocular. O sea, él está diciendo, yo lo vi, yo estuve ahí, y vuelvo a leer Primera de Juan, cómo inicia, para no devolverme en la hoja. Ustedes tienen su Biblia abierta. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, escuche por favor, está hablando en plural, refiriéndose a él y a todas las personas que lograron ver a nuestro Señor Jesucristo. Eso es un testimonio ocular, una evidencia de un testigo ocular. Lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, nadie me lo contó, nadie me lo dijo, nadie me llegó con la historia, yo estaba ahí. Lo que hemos contemplado, hablando de todos los milagros que pudieron experimentar, de todas las cosas maravillosas que Dios hizo, nuestro Señor Jesucristo como Dios, por supuesto, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, hasta lo tocamos. O sea, ese Dios, ese verbo que creó el mundo, que estaba con Dios y que era Dios, que hizo todo, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, compartimos con Él. ¿Por qué Juan hace eso? Juan hace eso porque Juan está desacreditando las enseñanzas peligrosas que se estaban infiltrando ya para esos tiempos en la iglesia. Eso se conocía como el gnosticismo. O sea, parte de las enseñanzas del gnosticismo era que aunque Jesús era Dios, en realidad no lo era como hombre físico, sino una especie de fantasma, un pseudo físico. Ellos pensaban que Dios no podía haberse hecho hombre, sino que era como una aparición. Entonces Jesús se hizo como una aparición, aunque se veía como hombre, no era un hombre en realidad, sino que era una aparición de nuestro Dios, como sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían apariciones de Jesús, lo que se conocen como teofanías. Se le aparece a Josué, se le aparece a Moisés, se le aparece a Abraham. O sea, se presentaba, pero no con cuerpo, sino aunque se evidenciaba un cuerpo, aunque se podía ver un cuerpo, realmente lo que se estaba viendo era un ser espiritual. Bueno, los gnósticos, el gnosticismo decía que no, que eso no era posible, que la realidad no era un hombre físico, sino como una especie, como le digo, de fantasma, un pseudo físico. Entonces Juan lo que declara cuando inicia con la epístola es decir, está diciendo, yo lo oí, yo lo vi, yo lo estudié, yo lo toqué. O sea, nadie me va a engañar, yo estaba ahí. Esto es muy importante, mis hermanos, porque cuando Juan se convierte en el único apóstol que no muere por martirio, sino que muere de anciano, y aparte de eso, presenta el Apocalipsis, que lo estudiaremos de último, después de haber pasado por las epístolas generales, las epístolas, la teología paulina y la mayor parte de los evangelios. Entonces tomaremos ese escenario del Apocalipsis y lo vamos a estudiar como un Juan que de manera ocular está describiendo no solamente a lo que va a acontecer a futuro, sino que está describiendo a un hombre que ya glorificado, que ya entronado y que ya en su deidad absoluta le está comentando, le está diciendo lo que él quiere de la iglesia y lo que él le ofrece a la iglesia. Entonces eso le da a Juan una autoridad increíble por encima de los griegos, de los filósofos, de todas estas personas. Y Juan lo presenta como el verbo o como el logos. Lo presenta al inicio de su documento como lo que es el libro de Juan, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y aquí se presenta de la misma manera lo que vimos desde el principio y hemos ido tocante al verbo. Él viene y relaciona eso y lo presenta. Ese logos para los griegos, durante muchos siglos habían hablado los griegos, estoy hablando de todas estas personas pensantes, esos filósofos, esos seres inteligentes, habían mencionado esa palabra logos
como la base de organización e inteligencia en el universo. O sea, para un griego, cuando se le hablaba del logos, ellos pensaban que era el generador de todo, que era donde salía toda la fuerza, que era donde se construía todo. O sea, es la máxima razón que controla todas las cosas. Eso es el logos para ellos, o lo que es el verbo, o lo que sería para nosotros en latín o procedente del latín, la palabra. Déjeme a ver si lo digo de esta manera. Cuando un griego escuchaba hablar del logos, cuando un griego escuchaba en su terminología, en su lingüística hablar de que el logos estaba desde el principio, él no está pensando en un ser humano, él no está pensando en una fuerza, él está pensando en de donde sale todo y se emana todo, absolutamente todo. O sea, como le digo, como un generador. Usted agarra un generador y cuando el generador empieza a funcionar, produce electricidad. Pero el generador no es electricidad, el generador es generador y genera electricidad. Lo que quiero decir con esto es que el logos, para el concepto griego, el logos es el generador, o sea, rota, produce electricidad. En este caso, a él está mencionando que el logos o el generador hace que todas las cosas sean posibles, que todas las cosas sean presentadas, que todas las cosas sean creadas. Él, por su propia existencia, produce eso. Tal vez estoy mencionando palabras un poquito filosóficas, pero entendiendo de que ya tenemos y hemos avanzado bastante en lo que es el estudio de la divinidad de nuestro Señor desde la teología paulina, creo que es importante tener este concepto de lo que Juan está escribiendo en sus epístolas. Y no olvidemos que Juan es destacado, es determinado por la mayoría de los eruditos como el apóstol del amor, como el apóstol de la esencia del amor, el que presenta el amor como tal. Así que si nosotros venimos y logramos absorber toda la enseñanza que nuestro hermano Juan nos está dando, vamos a ver que el generador, el que produce todo, lo que genera todo, de donde sale todo, es el amor. Yo le voy a llamar generador como para que podamos entender que de ahí viene toda la fuerza. Pero nuestro hermano Pablo, cuando describe todo lo que es Dios, cuando dice que Dios es amor, y lo describe todo en la epístola, primera epístola de Corintios, en el capítulo 13, que dice, si no tenemos amor, no somos nada más que metal que resuena, no tenemos identidad o no somos nada, se está refiriendo a este logos. Si no tenemos el logos en nosotros, si no tenemos la deidad en nosotros, si no tenemos al Salvador en nosotros, nosotros no somos nada. Porque ese logos, eso que yo le llamé generador, le vamos a poner el nombre de amor. Y del amor se genera todo. Porque Dios, dice Juan, lo va a decir más adelante, porque Dios es amor. Por eso la importancia de ver el amor como el vínculo perfecto, como ver el amor como el centro de todo, y por eso nuestro Señor Jesucristo cierra todo su evangelio, toda la presentación de lo que Él desea, con que se amen los unos a los otros. Porque de ahí es donde se genera todo. Si Dios no hubiera amado al mundo, si Dios no hubiera amado a su creación, Él no hubiera hecho absolutamente nada por salvar a esa creación. Pero lo que motivó a Dios, lo que movió a Dios para que Él nos salvara es el amor, que Él no tiene amor porque Él es amor y eso Él lo genera. Este logos del que ha estado hablando y se ha estado escribiendo durante siglos, Él dice, lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos tocado. Y dice así, déjenme, o sea, no lo dice el texto, lo dice de manera implícita, dice, déjenme hablarle de Él. Es lo que yo voy a hacer, está diciendo Juan. Les voy a contar de logos. Yo lo vi, yo estaba con Él, yo lo experimenté, yo lo abracé, yo compartí con Él. Y con el cual yo compartí existe desde antes que el mundo existiera. Existe desde antes que Adán hubiera irrumpido en el mundo, creado por este mismo logos. Es más, existe antes de que el mismo mundo existiera. Del cual se ha hablado por siglos, yo lo conozco y se los voy a presentar. ¿Por qué? Entonces viene el verso 2, dice, porque la vida fue manifiesta, estoy hablando de la vida, estoy hablando de un todo,
de todo lo que generó, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez volvemos al verso 1 de Juan capítulo 1. Estaba con el Padre. ¿Quién? El Logos. Porque la palabra, el Logos, estaba con Dios y el Logos era Dios. Y el Logos, que es Dios, creó todas las cosas. Cuando Él dice que la vida fue manifestada, esta vida fue manifestada, o es decir, fue realmente física. El mismo Dios que produce vida se hizo físico y Juan testifica que Él es el testigo ocular. Por eso dice, lo hemos visto y lo testificamos, que este justamente no es un cuento de hadas, no es un cuento de historietas que se hacen en la filosofía. No estamos hablando de héroes de lo que son los dioses griegos. Estoy hablándoles yo de que el logos, el verbo, era real. Yo lo vi, yo lo toqué, yo hablé con él, yo compartí con él. Cuando Jesús llama vida eterna, a lo que Juan nos recuerda en las palabras que él escribió en Juan 5:26, Juan 6:48 y Juan 11:25, estoy hablando del libro. Cuando él habla de la vida eterna, está hablando de sí mismo, de conocerlo a él, de conocer al Padre, porque este conocimiento es el que nos enseña a nosotros y el que nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque una vez que usted y yo somos fusionados con Jesucristo, nos fusionamos con la eternidad. O sea, una vez que somos fusionados con Él, nosotros tenemos vida eterna porque Él es eterno. Aunque nosotros iniciamos nuestra carrera en lo que se conoce como los sempiternos, sempiterno es algo que comienza y no tiene fin, nos conecta a nosotros a una idea desde antes de la fundación del mundo, a la cual Pablo se refiere en Efesios capítulo 1, que lo hemos estado estudiando, cuando dice el Señor en Efesios que nosotros somos benditos en los lugares celestiales desde antes de que todo existiera, porque hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. ¿Desde cuándo? Desde antes de que el mundo fuese. Es lo mismo que está expresando él. Entonces esa introducción de Dios al mundo, ese irrumpimiento de Dios al mundo como ser humano, como con su condición no de Dios, sino con su humanidad prestada de lo que es el óvulo de María, y él nace a través de lo que es la maternidad de esta mujer. Entonces él viene e irrumpe para que nosotros podamos entender y comprender a Él desde la esencia más básica de lo que es nuestro Señor. Por eso la vida eterna es conocerlo, porque conocerlo también nos hace a nosotros entender que la eternidad de Jesús y la eternidad de Dios subsisten, están en nosotros, porque Él dijo muy claro que ahora Él nos mandó un Consolador que habita entre nosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces subsistimos con Él, no por nosotros, sino porque a Él le plació recubrirnos de su majestad, de su eternidad, para podernos nosotros establecer en lo que es el plan eterno de Dios, que aunque no existíamos, ya estábamos en la mente de Dios. En Miqueas 5:2 dice así: Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Escuche, desde los principios de los días de la eternidad. Entonces, si usted toma lo que yo estoy diciendo, de que hay un principio y hay un espacio eterno que no tiene principio, cuando él dice de tu salida, se está refiriendo a Israel. De tu salida, de los principios de la eternidad, se está refiriendo a lo que es el tiempo de Israel, refiriéndose a la iglesia, que sí tiene un origen y que no tiene un término, que no tiene un final. Porque la palabra eternidad, literalmente, cuando usted estudia lo que es el origen de esa palabra, significa más allá del punto de desaparición. Eso es lo que significa eternidad, más allá del punto de desaparición. Lo voy a explicar de esta manera antes de que le pase a otro. Hechos 1:6. Para que vea, más allá del punto de desaparición, algo que continúa por siempre, es algo que está más allá de lo que no podemos ver. Entonces, los que habían, Hechos 1:6, perdón,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Está hablando de tiempo, está hablando de cronos. Y les dijo, no nos toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Tiempos está hablando de la medida cronológica y las sazones está hablando de las fiestas que él mismo estableció. El Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder, este poder consiste en conocimiento, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Por favor, preste atención, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, o sea, no se ve más. Ya no se vuelve a ver. Y estando con ellos, ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, más allá de la desaparición. O sea que nosotros, cuando nosotros vemos morir a una persona en Cristo, cuando nosotros vemos que el Señor glorifica, y por eso utilizo esa palabra, yo no digo un hermano murió, una hermana murió, sino le glorificó, porque una vez que alguien parte de esta tierra, de este tiempo, que es un tiempo simplemente, un tiempo con tiempo, voy a decirlo, un tiempo que tiene tiempo, o sea, un tiempo que inició pero tiene tiempo final, nosotros si podemos ver la eternidad como debe verse, si vemos la deidad de Jesús como debe verse, si vemos la soberanía, la capacidad, el poder, la majestad de Dios como debe verse, nosotros no sentiríamos ni una pizca, me refiero realmente de separación entre la persona que parte en Cristo y nosotros, porque lo que significa es que esta persona va más allá del espacio de desaparición. Lo que significa es que no lo estamos viendo, pero ahí está. No lo estamos viendo, pero lo vamos a ver. No lo estamos viendo, pero está oculto, está guardado en Cristo. Entonces una persona, un familiar que muere, no nos causaría a nosotros el vacío que nos causa si nosotros lográramos de verdad, porque eso es muy difícil. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede dar. No nos causaría el vacío, nos causaría tristeza, nos causaría un momento de dolor, pero rápidamente nuestro corazón se abraza con la esperanza, se abraza con el concepto de eternidad, se abraza con el concepto de deidad, se abraza con el concepto de lo que es Dios y cómo Él genera toda la vida, y que una vez que Él mana la vida y nos funciona a esa eternidad, nosotros tendríamos la seguridad de que vamos a ver a cada una de las personas que descansan en Cristo Jesús. Y eso nos traería una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estoy tratando de decir que no es que no lloremos, no es que no suframos por la partida de alguien, pero que esas lágrimas, ese sufrimiento se hacen bajo la esperanza del concepto de lo que es Dios y nosotros en Dios. Espero estarme explicando con eso. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar primero lo que son ciertos libros y ciertas teologías para poder nosotros entender a Cristo, entender a Dios, entender la majestad de lo que Él hizo, y nosotros entonces proyectarnos al Apocalipsis, porque cuando vamos sin esto al Apocalipsis, mi hermano y mi hermana, el Apocalipsis se nos convierte en un libro de terror, y el Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de amor, y está lleno de amor por donde quiera que usted lo vea. Porque aquí lo que me interesa es que ustedes como clase estén claros, estén bien manejando el tema de la eternidad, estén manejando bien el tema de lo que es la salvación, porque la salvación no se va a entender la dimensión de esta salvación si no entendemos la dimensión de la eternidad de nuestro Dios que nos salvó. Eso no es posible entenderlo, porque veríamos a Dios limitado. Y si nosotros vemos a Dios limitado, entonces ¿cómo es posible que vamos a creer que un Dios que siempre ha existido, que su eternidad consiste en su autoexistencia? ¿Qué es autoexistencia? Que nadie lo hizo, nadie lo creó. Él solito se sostiene en sí mismo. Él siempre ha existido. ¿Queremos entenderlo? No lo podemos entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar de entender eso? Tener fe. Eso se llama fe. Creer que lo que Él dice, Él lo sostiene, y Él lo tiene porque Él tiene mucho más tiempo que nosotros, porque siempre ha existido. Y tendrá todo el tiempo con nosotros porque con Él existiremos por siempre.
Entonces, ser el alfa y la omega significa yo soy el absoluto, tengo todo el control de todo y ustedes están en mi control. Así comienza el libro del Apocalipsis. Yo tengo las estrellas en un lado y tengo los candelabros en el otro. O sea, yo tengo el control. Tengo el control sobre la muerte y la vida, porque así lo dice también el libro del Apocalipsis. Yo soy el que era, el que soy y el que ha de venir. O sea, yo siempre existo, yo tengo potestad sobre la muerte, tengo potestad sobre la vida, soy el que tiene potestad en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra y en todo lo que hay en ella. Esto, mis hermanos, es garantía absoluta, es un sello de garantía de que nosotros, una vez que el Señor nos salva, estamos en su mano eternamente, puede usarlo eternamente, porque aunque nosotros no existíamos, el existente, el preexistente que es Jesús, nos sostiene en su mano y esa es la garantía. Que un Dios que tiene todo el control, un Dios que siempre ha existido, nos tiene ahora en su mano de aquí para adelante por el resto de lo que exista, que siempre va a existir, no va a tener final. Un poquillo, tal vez estamos metiéndonos como un poquillo hurgando como bastante adentro, pero yo creo que ustedes ya tienen suficiente material para que podamos trabajar de esta manera. Como dice Juan, lo que hemos visto y oído, ve, ahí está la declaración, ahí está el testimonio de lo que yo les estoy diciendo. Todo esto yo se los estoy explicando a ustedes basado en la Biblia, basado en los escritos, pero Juan está diciendo, yo no lo voy a decir porque está escrito, ni siquiera estaba escrito, lo estoy apenas escribiendo. Yo lo que les estoy diciendo es porque lo hemos visto, lo hemos oído, eso os anunciamos, es lo que Juan está diciendo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea, nos fusionemos. Esto es muy importante, mis hermanos. Si el generador de todo es el amor, si el generador de todo funciona a través del amor, si lo que genera la misma existencia es el amor de Dios y lo que genera la salvación es el amor de Dios, nosotros que hemos experimentado el amor de Dios tenemos que experimentarlo en nosotros, fusionarnos como comunión, porque es lo único que demuestra el carácter de Dios en esta tierra. ¿Quién es Dios en esta tierra? El amarnos los unos a los otros. Por eso Juan más adelante dice que el que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. O sea, si nosotros nos negamos a amar, si nosotros nos negamos a ser parte de lo que es el proyecto de Dios en amor de su iglesia y entre la iglesia, los unos con los otros, nosotros no somos iglesia, mis hermanos. El que no ama, la palabra de Dios dice muy claro, no ha conocido a Dios, y no conocer a Dios significa no sabe quién es Dios, y quien no sabe quién es Dios está separado de Dios y está condenado a la fusión con la condena esta eterna que Él está estableciendo. Por eso dice que nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Conocer esto nos fusiona al Hijo y nos fusiona al Padre, es lo que nos produce a nosotros el poder ser salvos, estar unidos a esta idea. Estas cosas os escribimos, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Este mensaje, verso 5, este mensaje que hemos oído de Él, está diciendo, yo estaba ahí, hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué es lo que anunciamos? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. O sea, cuando dice Dios es luz y no hay tinieblas en Él, está diciendo Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es sin pecado y nada de lo pecaminoso que conocemos existe en Él. Por lo tanto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si decimos que amamos a Dios, pero maltratamos a nuestro hermano, maltratamos a nuestra esposa, maltratamos a nuestro esposo, maltratamos a nuestros hijos, entonces no estamos practicando. Practicar la verdad significa practicar el mensaje que Dios nos dejó. Eso es practicar la verdad. Y si yo no practico la verdad, entonces ¿cómo voy a decir que soy hijo de Dios si no la estoy practicando? Si estoy fomentando la división, si estoy fomentando el odio, si estoy fomentando la amargura, si estoy fomentando la falta de perdón, si estoy dejando de ser como Cristo me mandó a ser, entonces ¿cómo voy a decir que soy de la verdad? Lo que soy un hipócrita, y un día oiré unas palabras en el cielo, dice Juan, y lo dice bien claro cuando lo escribe, cuando repite las palabras de Jesús, que dicen, aquel día les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, a personas que decían conocerlo, hacer milagros en su nombre, evangelizar, sanar en su nombre. Y él dice, apártense de mí, no los conozco, porque el conocimiento no solo está en saber, sino en practicar la verdad. O sea, los que no practican la verdad, entonces están mintiendo, es lo que está diciendo él.
Pero el verso 7, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vea que esto es muy importante. Él no está diciendo, si andamos en luz, tenemos comunión con Jesús. Si andamos en luz, tenemos comunión con Dios. No, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, este es el plano al cual nos está llevando Juan. El amor no solo es amar a Dios. El amor no solo es amar a Jesús. El amor radica en amarnos los unos a los otros. Porque si decimos que amamos a Dios, más adelante lo va a decir a quien no hemos visto, entonces, ¿cómo vamos a decir que hemos pasado de las tinieblas a la luz? Si nosotros andamos diciendo que amamos a Cristo y nos entregamos para Cristo, pero no amamos a su iglesia, no respetamos a su iglesia, atacamos a su iglesia, entonces, ¿cómo decimos que somos del cuerpo de Cristo? O sea, si nosotros estamos en luz y tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, entonces sí estamos en la luz. Si no, no estamos en la luz. La forma en que usted y yo seamos perdonados a través de la limpieza de la sangre de aquel que nos amó. Por favor, preste atención. La sangre de Jesucristo nos limpia porque nos amó. Y la sangre de Jesucristo nos limpia para que amemos. O sea, es un recibo para dar. Es un recibo para practicar. ¿Cómo lo dice el Señor en Mateo capítulo 6? Perdona nuestras deudas, está hablando de faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí no está diciendo que para que usted sea perdonado tiene que perdonar. Aquí lo que está diciendo es que una vez que usted es perdonado, de manera natural va a perdonar. O sea, lo que el Señor está diciendo es que quien recibe misericordia de manera natural va a practicar la misericordia. Nadie que recibe misericordia, nadie que es perdonado, se deja eso para sí, sino que lo reparte, lo comparte, lo da. Aun cuando las personas le traicionen, aun cuando las personas le escupan, aun cuando las personas lo insulten, porque eso hicieron con Jesús y Él sigue dando amor eternamente. Ahora, no significa que porque Él da amor eternamente no va a dejar al impío sin su justo castigo, porque Él es justo. Él no va a tolerar la maldad, pero sí va a seguir amando porque el carácter de Él es amor, es amar. Por lo tanto, si decimos que no tenemos pecado, verso 8, nos engañamos a nosotros mismos. Si yo digo, no, yo no he pecado, yo no tengo pecado, es más, ya el Señor me limpió, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué y voy a hacer otra pausa alrededor de esto. Decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar muy peligroso, porque la gracia y la misericordia de Dios se extiende a los pecadores, no a los que cometen errores. No es a la persona que comete un error. Error es que usted vaya por la calle, no haya cuidado su carro bien, se le suelte una llanta y se estrelle y golpee a alguien y lo lesione. Eso es un error. Error es cuando algo por descuido sucede porque no me percaté, porque no fui lo suficientemente cuidadoso. Eso es un error. Pero el pecado no es un error. El pecado es una acción dolosa que viene del corazón, de un deseo de las concupiscencias de hacer algo malo. Ese es el pecado. Entonces, si yo digo y le pongo, cometí un error, no, es que yo me acosté con la mujer de mi prójimo porque ese fue mi error. Ese no es un error, ese es pecado. Entonces yo debo reconocer ese pecado, porque las personas, mis hermanos y mis hermanas andan diciendo por ahí, es que soy humano, es que nadie es perfecto, pero Dios no perdona a los humanos y a los imperfectos. Dios viene a salvar y a rescatar a pecadores y debemos por eso confesar nuestro pecado. O sea, necesitamos darnos cuenta, mi hermano y mi hermana, que la victoria y el perdón proviene de decir yo soy pecador. Incluso un gran pecador, porque tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Por lo tanto, mi hermano, nosotros somos limpios cuando decimos yo cometí este pecado, yo hice esto. No me excuso, porque en el momento que yo digo es que soy humano y como humano fallo, yo me estoy excusando, no me estoy reconociendo pecador. Estoy reconociendo que Dios, esto es lo que estoy diciendo, estoy reconociendo que Dios se equivocó al hacerme porque me hizo mal. Y mentira, porque el Salmo dice que Dios hizo al hombre perfecto y el hombre se desvió del camino perfecto. Por lo tanto, yo tengo que confesar el pecado, yo tengo que decir el pecado. ¿Por qué yo digo el pecado? ¿Por qué yo lo confieso? Y no a una persona, ahorita lo vamos a ver. Si confesamos, dice el verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y escuche, el verso 10, si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque reconocer, mi hermano y mi hermana, el pecado nos limpia de todo pecado, porque la razón es que yo me doy cuenta de quién soy yo y quién es Dios. Yo me reconozco delante de Dios necesitado de su intervención en mi vida. Y eso es donde inmediatamente me catapulta al capítulo 2, donde nos habla de Jesucristo como nuestro abogado. Pausa aquí. ¿Quién quiere participar? Las epístolas de Juan son 3, es muy cortito. Lo vamos a abarcar seguramente entre esta y el próximo viernes para entonces entrar a las de Pedro. A ver, ¿quién quiere participar? Con toda tranquilidad, conversemos alrededor de esto. Porque confesar el pecado, mis hermanos, el confesar el pecado solamente por confesarlo no me limpia de pecado. El confesar el pecado lo que me lleva a nosotros es a reconocer la necesidad de la intervención de mi abogado delante de Dios por el pecado que yo cometí. Entonces necesito a alguien con la esencia santa, con la esencia pura, que pueda ir a abogar por mí y no otro pecador que vaya a abogar por mí. Porque si otro pecador va a pedir perdón por mí, no es suficiente delante de la presencia de Dios. Tenía que ser alguien de su misma esencia, de su misma sustancia, sin pecado, con pureza total, que llegara a hablar por usted y por mí y a decir, yo hice eso por ellos, para que eso que están haciendo no les sea contado a ellos, sino a mí. Automáticamente eso nos libera. ¿Por qué? Porque el que no tenía pecado pagó por el pecado. Vamos a imaginar, solo vamos a imaginar que pasó por ahí, por la casa de ahí, pasó Ania. Ania está conversando con unos hermanos, ahí están hablando y diciendo, mire, cualquier cosa, reunámonos, oremos y todo eso. Y en ese momento pasa alguno de los muchachos que juegan en el barrio y le agarran a pedradas, no que por accidente apedree la casa, no es un error, estoy tratando de proyectar un pecado. Agarran la casa a pedradas y le quiebran todos los vidrios de la casa a Doris. Entonces los chiquillos salen corriendo y entonces Ania se da cuenta que las piedras, o sea, los chiquillos quebraron todos los vidrios y Ania se acerca a donde Doris y le dice, Doris, venga acá, ¿cuánto valen los vidrios? Yo se los voy a pagar. Ania no es nada de los chiquillos, Ania solo llegó a visitar en ese momento, llegó a hacer una conversación, a hablar con la gente de ahí para hacerle una propuesta para algún tipo de negocio. Entonces Ania llegó y le dice, Doris, ¿cuánto cuestan todos los vidrios? Yo se los voy a pagar, todos. Ok, ahora imaginémonos esto. Ahora vamos a tirar un poquito más la imaginación. Bueno, Doris, ¿cuánto? Yo quiero insistir, dice Ania, yo le quiero pagar esos vidrios. ¿Cuánto valen los vidrios? Entonces Doris dice, bueno, valen 200,000 porque la verdad es que, pero usted no tiene que pagarlos. Entonces Ania dice, bueno, todos los vidrios valen 200,000. Pero yo le voy a dar a usted, no le voy a dar 200,000, Doris. Le voy a dar 100 millones de colones para que cada vez que ellos vengan a quebrar los vidrios, usted no los castigue a ellos. Yo voy a pagar por todos estos vidrios. Cada vez que ellos vengan a quebrar los vidrios, usted los vuelve a poner y ahí tiene la plata de adelantado para que no los castigue. Ahora voy a trasladarlo a la realidad de lo que estamos estudiando. Gracias. Voy a trasladarlo a la realidad, a toda la realidad de lo que estamos aprendiendo hoy. El Señor vino y antes de hacer a Adán y Eva, antes de crear la tierra, antes de hacer el mundo, Él dijo, yo voy a dar mi sangre por todo lo que ellos hagan de aquí para adelante. No importa cuántas veces lo hagan, no importa las veces que caigan, yo voy a pagar por eso de aquí para adelante hasta que yo vuelva. Solamente voy a pedir una condición. Cuando ustedes hagan eso, pidan perdón y yo los voy a perdonar. Pero pidan perdón genuinamente. ¿Me estoy explicando con eso? Vea cómo se lo voy a decir con las palabras de Juan, mi hermana. Vea, no se vaya, Doris. Vea lo que voy a leer ahí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo voy a trasladar a la historia que me inventé. Y voy a decir, hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no quiebren los vidrios de la casa de Doris. Pero si alguien quiebra los vidrios de la casa de Doris, vayan a donde Ania, que ella pagó todo para que hable con Doris. Doy una idea clara de lo que está pasando aquí. O sea, entonces cada vez que fallamos, el Señor interviene por nosotros. Eso se llama misericordia, porque nos perdonó antes de que hubiéramos pecado. Y dice, lo hago para que no pequen. Pero lógico, ustedes son pecadores. Entonces, como son pecadores, entonces si pecan, sepan que Jesús va a estar al frente, hablando, intercediendo por ustedes.